Parte médico del enfermo que es la economía española. La fiebre chipriota maltesa sigue latente y ahora se ha complicado con un virus italiano que tiene muy preocupados a los galenos. Sin embargo, los cirujanos Rajoy, De Guindos, Draghi nos juran y perjuran que podemos estar tranquilos y que nuestras defensas están bien seguras en nuestros bancos de sangre. Por contra, quienes están ahora desconcertados son los eminentes doctores de Bruselas, porque el traumatólogo Montoro se equivocó al darle el resultado del análisis de unas pruebas que eran fundamentales, lo que ha hecho mella en la ya de por sí maltrecha credibilidad del equipo médico que está cuidando del paciente. Y porque es el tiempo de que se escuchen todas las opiniones, de que nos hagamos todas las preguntas y sobre todo de que las respondan los que más saben, comienza aquí y ahora Pido la Palabra. Querido público, buenas noches y bienvenidos. Si hoy es jueves, si son en este momento las 10:04 de la noche y si esto es Canal Sur Televisión, esto es... ¡Pido la Palabra! Muy bien. Bienvenidos a una nueva edición de Pido la Palabra aquí en Canal Sur Televisión. Esta noche tenemos preparado un programa muy potente. Vamos a hablar de la violencia machista y la actualidad pues, nos hace que nos preocupemos de este asunto, así como de la pérdida de valores éticos en este tiempo de crisis. Pero antes vamos a hablar también de un tema que nos preocupa a todos por la cuenta que nos trae, de la sanidad. Y para ello está con nosotros esta noche el asesor de Obama para la reforma sanitaria en Estados Unidos, que es español, y es el doctor Rafael Bengoa. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Nuestro invitado fue además consejero de Sanidad y de Consumo del País Vasco y en la actualidad, como decimos, forma parte del equipo que está asesorando a Barack Obama para la reforma sanitaria, ¿no? Sí, con un grupo de europeos. Bueno, la actualidad manda, usted lo entenderá, doctor, y me gustaría saber qué opina de la imputación de la infanta Cristina. Uy. No lo tenía preparado. Pues bastantes cosas que no creo que ocurrirían en otros países están ocurriendo en España, y yo la verdad es que creo que probablemente eleve para digamos, la sociedad en general la credibilidad de la justicia en nuestro país, que esté, digamos, más allí digamos, de la justicia cualquier miembro de la sociedad española es malo para incluso digamos la Casa Real. Por lo tanto, yo creo que es bueno que se analice, pero obviamente que se haga la presunción de inocencia que todos queremos tener para nosotros mismos. Que eleve eso sí le he visto una cosa positiva, que eleve la credibilidad de la justicia. Eso sí. Bien. Vamos a comenzar, antes de que lleguen las preguntas, viendo y comprobando qué opinan los andaluces sobre cómo está la sanidad, sanidad pública, sanidad privada. La sanidad pública es lo mejor, aunque le pongan muchos defectos, lo mejor que tenemos en España, porque hay muchos países que ya quisieran copiarla o tenerla. Si es tan buena la sanidad pública, ¿por qué a determinados grupos de funcionarios, como por ejemplo puede ser el caso de militares o maestros, desde el mismo gobierno o desde la misma entidad de gestión se les ofrezca un seguro privado? Hombre, yo tengo también un seguro privado, por lo que pueda ocurrir. En general, yo soy funcionario público, creo que la gestión privada es mejor que la pública, en general. La gestión de la privada siempre intentará que beneficiarse en cuanto a su accionista, o sea, beneficiar a su accionista en la gestión. En la pública es un debe que tiene la pública, pero bueno, al fin y al cabo es de todo. Pienso que la gestión puede ser lo mismo buena privada que pública, siempre y cuando que sea eficiente. Considero que la sanidad pública es mucho mejor que en otros países de la Unión Europea. Depende de qué país se refiera. O sea, no es mejor que Alemania, es mejor que en Inglaterra,
obviamente es mucho mejor que con respecto a los Estados Unidos. Imagino que si vienen personas de otros países de Europa a España para ser atendidos en hospitales y tal, será porque tendrá algunas ventajas sobre los otros sistemas sanitarios. La sanidad pública me está defraudando bastante porque también están recortando un montón por ahí. Vas al médico y no te tratan como antes, o a lo mejor ya ni siquiera te quieren mandar al especialista. ¿Por qué no se recortan los diputados y los concejales los sueldos? En vez de cobrar 3 y 4 sueldos, que no cobren ninguno, que se ponga un sueldo de 1.000 euros y todo eso para la sanidad. Dice, y todo eso para la sanidad, todo lo que se recorte. Bien, ya saben que durante toda la semana los servicios informativos de Canal Sur Radio, Canal Sur Televisión nos tienen informados y llegado el jueves, la calle opina, el público pregunta y usted responde. ¿Está preparado? Estoy listo. Bien, pues vamos. Qué decisión, ¿eh? Qué decisión. Granada, vamos a empezar. A ver, Luis, adelante. Buenas noches, señor Bengoa. Buenas noches. Vamos a ver, una preguntilla. ¿Usted qué consejos le da a Obama y cuáles le daría a Rajoy y Ana Mato, a la ministra? Porque desde luego una ministra que no sabe lo que pasa en su casa, me extraña que sepa lo que pasa en el ministerio. Bueno, creo que el consejo a la administración americana sería diferente al consejo que le daría a Rajoy y a Ana Mato. A Rajoy y Ana Mato, yo el consejo que les daría ahora mismo, después de 1 año y medio de gobierno, 1 año y pico de gobierno, sería sobre todo que no desataran fuerzas que no pueden controlar. Es decir, cuando uno intenta abrir en la sanidad una posible privatización o múltiples copagos, como estamos viendo, esas son fuerzas que luego uno desde el ámbito político no consigue controlar, porque lo que está haciendo es abrir un poquito la energía del mercado a una sociedad que está acostumbrada a una sanidad pública. Y por lo tanto, o uno hace eso de forma muy explícita y dice: yo como partido político he decidido privatizar la sanidad, pero no hay que hacerlo a escondidas. La segunda cosa que les diría rápidamente a Ana Mato y a Rajoy es que hay otras soluciones. Es decir, yo creo que todo el mundo en España sabe que tenemos una crisis y que la sanidad no es inmune a esa crisis y que, por lo tanto, sí tenemos que tomar algunas decisiones, pero que las decisiones que se están tomando, esa la privatización y los recortes, el pago de transportes, etcétera, no es la vía que queremos y hay otras soluciones que puedo explicar más adelante. A Obama, a tu pregunta, que siga adelante y además su reforma ya está empezando a funcionar, incluso en algunos estados republicanos que al principio se resistían, primero porque han puesto dinero encima de la mesa, también está en juego, si no lo haces como gobernador republicano en un estado americano, pierdes el voto latino y dejas de ser gobernador por no haberte metido en la reforma sanitaria. Entonces allí no hay la misma lógica de disciplina de voto que hay en España y yo creo que vamos a ver que esta reforma en Estados Unidos va adelante. Muchas gracias. Gracias, Luis. A ver, Almería. Diego, adelante. Buenas noches, señor Bengoa. Buenas noches. Vamos a ver, desde su perspectiva como asesor de Obama, ¿podría rebatir con cifras o con datos aquella idea de que la sanidad privada es más económica o gasta menos que la pública? Y de igual manera demostrarnos con datos la eficacia del sistema público sanitario o sanitario público. Muy bien. Por alguna razón, los países que tienen una sanidad centrado, como por ejemplo los Estados Unidos, centrado en un modelo que es prácticamente todo privado, por lo menos el 50% de la sanidad americana es privada, lo que ocurre es que estos países están intentando, para poder tener una mejor cobertura de la gente en ese sistema, hacerla más pública. Es importante que nosotros sepamos que mientras unos vienen hacia Europa, nosotros no tenemos que empezar a irnos hacia modelos que otros quieren abandonar, que en este caso los Estados Unidos.
En términos de datos, que usted me pregunta concretamente por datos, todos los sistemas de salud que están más centrados en una financiación privada y unos proveedores privados, en general son más caros que aquellos que tienen un esquema especialmente centrado en el sector público como el nuestro. Y por lo tanto creo que igual la mejor forma, un ejemplo sería Alemania. En Alemania antes en el sistema público se cubría, por ejemplo, las necesidades dentales, la cobertura dental, y luego se privatizó, es decir, se sacó ese derecho y se dejó en manos del sector privado. Pues al hacer ese movimiento han subido los precios en el sector privado, por lo tanto sale más caro la sanidad privada que la sanidad pública, a pesar de lo que están diciendo muchos. La última cosa que quizás sirva decir es que la sanidad pública y la privada en España hasta ahora han tenido un buen equilibrio. Tenemos un buen equilibrio, tenemos una sanidad pública esencialmente y la gente que quiere asegurarse además, digamos, con un seguro privado, lo hace en la mayor parte de España. Ese equilibrio se está empezando a romper y es cuando por eso contestaba a la otra pregunta, que es muy importante saber qué es lo que se está haciendo, porque ahí se están desatando algunas fuerzas que a veces es muy difícil de controlar. Pero en torno a lo que usted ha dicho, doctor, que ha dicho que sale más cara la sanidad privada, claro, y también en Estados Unidos, por ejemplo, que se gastan grandes sumas de dinero en sanidad, la esperanza de vida es menor que en España, bueno, no digo ya España, digo Bosnia o Grecia. Esos son ya los resultados de salud que se consigue gastando mucho. Es verdad que los americanos tienen mejores resultados que Bosnia. Ahí hay que ser justo. Mejor que Grecia, en esperanza de vida, digo. En esperanza de vida también. Lo que pasa es que sí tienen peores indicadores que prácticamente toda Europa occidental. De hecho, es por eso que el Partido Demócrata en Estados Unidos y esta administración quieren hacer este cambio, porque tienen peores niveles de vacunación, más mortalidad infantil, peor mortalidad maternal y obviamente un sistema que no cubre a todo el mundo, y por lo tanto eso es como un sistema injusto que además gasta, como bien dice, un 17% de su Producto Nacional, y por lo tanto es un mal modelo del que se quieren salir y van a salir. Gracias, Diego. Vamos a Huelva. Nieves, todos con la mano levantada. Nieves, adelante. Buenas noches a todos. Buenas noches, señor Bengoa. Vamos a ver, no sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero yo pienso que el principal problema es que el Gobierno no considera la sanidad como algo imprescindible, sino como una fuente, una forma de enriquecerse a costa del contribuyente. Y yo pienso también que no será porque muchos de ellos tienen acciones en las empresas que pretenden quedarse con las contratas de la sanidad, y si se hacen con esos contratos, evidentemente les reporta una fuente de ingresos impresionante, como tenemos el caso del exconsejero de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela. Sí, yo en este caso yo creo que no hay que culpabilizar a todos los políticos del comportamiento de algunos, como en muchas otras cosas. En este caso no es general y ni siquiera, digamos, es de un partido político concreto, que usted habla de un partido político, pero en todos los partidos políticos ha habido gente que ha estado en el sector público y que luego se ha ido al sector privado. En este caso, los casos que usted comenta, obviamente, el movimiento irte después de ser consejero a una estructura, a un consejo de administración privado de una organización que tú mismo has montado y a la que tú mismo has contratado cuando estás en el sistema público, pues estéticamente no queda muy bien, pero es legal, y por lo tanto ahí lo que depende mucho es de la ética personal de cada uno y de ver si en ese intercambio entre lo público y lo privado, pues uno pues tiene que saber que no se tiene que aprovechar, obviamente, de su estancia en el sector público para luego vivir. Por otro lado, hay un concepto que yo creo que es muy importante, que es que no queremos que los políticos en España vivan solo de la política, porque entonces si viven solo de la política se quedan ahí 30 años
y digamos, de alguna forma tienen que ser menos independientes de lo que uno deseara, y entonces es bueno que puedan ir a la privada y volver a la pública, ir a la privada y volver a la pública, como yo creo que yo he hecho varias veces, porque así se transmite conocimiento para atrás y para adelante, pero uno tiene que tener cuidado de que cuando uno va de uno a otro no se está aprovechando de la situación. O sea, desgraciadamente volvemos a ver la falta de ética, ¿no?, que actualmente hay en determinada parte de la clase política. Repito, es que es importante en la España de hoy no desclasificar a todo el mundo político. Yo soy un independiente, he estado 4 años en política, ahora en el País Vasco, y lo que yo he visto es gente, y en otras partes obviamente España, yendo a los consejos y tal, gente trabajando mucho más duro de lo que se está diciendo, tal. Pero es verdad, pues hay unos cuantos que están haciendo mucho daño a lo que es digamos, la cultura política que necesitamos en el país. Gracias. Bueno, pero usted, doctor Bengoa, llegó a la política ya habiendo sido doctor, habiendo ejercido, habiendo demostrado su talento y habiéndose ganado su dinero. Usted fue consejero como el señor Lamela. ¿Usted se vería en una empresa dirigiendo un hospital que usted privatizó? No, obviamente no. No, eso es un movimiento que no hay que hacer. Está claro, ¿no? Vamos a Cádiz. Sobre todo porque yo no privaticé ninguno. Bien hecho, bien hecho. Bien, vamos a Cádiz. José María, anda, que vienes hoy elegantísimo y estupendo. Gracias. Adelante. Hola, buenas noches, señor Bengoa. Vamos a ver, mire, yo sé que usted es un gran defensor de la sanidad pública. Y bueno, yo quisiera saber su opinión sobre este gobierno que nos ha hecho estos recortes que antes usted comentó. Y aparte, amenaza a la autonomía con no darle las ayudas para los trasplantes que muchas veces son tan necesarios. Quisiera saber su opinión. Sí, yo creo que se ha desmentido, no estoy seguro lo que ha pasado porque yo he estado fuera, pero creo que si usted puede explicar un poquito más a los que están aquí, básicamente es que el señor Montoro dice no voy a dar ayudas digamos, a las administraciones, a las autonomías que no cumplan el déficit, les voy a cortar unas cuantas ayudas, y entre ellas la de los trasplantes. ¿Es esa? Sí, es cierto, pero sí. Claro, como el señor Montoro estamos acostumbrados a que lo mismo te dicen hoy una cosa y al otro día dicen lo contrario, pues bueno, no. Pero el tema está ahí centrado, las ayudas a la formación. Bueno, pero yo creo que yo creo que no debe estar el Ministerio de Economía haciendo la política sanitaria del país. Para eso hay un Ministerio de Sanidad. Que cuando un ministro de Economía empieza a decir esas cosas, le corresponde al ministro o a la ministra de Sanidad, pues obviamente llamar la atención de que eso es una muy mala decisión. Y por lo tanto hubieran cortado ese traspiés antes de ponerse en los medios de comunicación. Yo creo que eso simplemente andan diciendo, a ver, tengo que cumplir el déficit, aquí por donde recorto, y se les está olvidando que hay que hacer una serie de cosas muy diferentes para encontrar más economías en el sector, pero que no debe estar todo orientado a recortar, digamos, y introducir un copago tras otro. Y repito, no creo que es desde economía que se tiene que hacer la política sanitaria. O sea, que la ministra tenía que haberse puesto en su sitio y decir, esto es territorio mío. Igual lo hizo, cuidado, igual lo hizo, doctor. Igual lo hizo, pero si igual lo hizo, no lo sabemos. Y si lo hizo, pues no le escuchó. Bueno, muchas gracias. Gracias, José María. Vamos a Sevilla. Por aquí está Sevilla. Soledad, adelante. Buenas noches. Yo le aconsejaría al señor Montoro que cuando dejara la política se dedicara a lo de José Mota, la vía del vicillo. ¿Por qué? Porque está siempre criticando. Bueno. Pobrecito. Adelante. Bueno, mi pregunta es, a partir del 1 de abril, el gobierno de Alberto Fabra del PP ha obligado a sus médicos a que receten los tratamientos más baratos. Dice que se hará a través de incentivos económicos a los facultativos que receten los medicamentos menos costosos en patologías críticas.
en su opinión, ¿viola esto el juramento hipocrático que en su día hicieron los médicos? Pues creo que no. 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 En el siguiente sentido, yo creo que todas las comunidades autónomas, no solo el señor Fabra, vemos que es bueno que los médicos prescriban el medicamento más barato que tiene el mismo efecto curativo. Por una razón muy simple, si conseguimos que los médicos prescriban el medicamento más barato, pero que tiene el mismo efecto curativo, podremos tener ahorros que podemos invertir en más medicamentos, más tecnología o más servicios. Y por lo tanto, yo creo que en parte, esto es buena gestión. Otra cosa es cómo se implanta, que usted ha dicho que igual se está implantando de una forma demasiado forzada. Yo creo que es importante que no se implante esto con, con una lógica de mercado, con incentivos, desincentivos en una comunidad autónoma. Simplemente crear condiciones para que los médicos prescriban ese medicamento más barato. Yo creo que es muy importante que se sepa que los medicamentos más baratos no son peores. No quiere decir no me cura la palabra barato. Es el mismo en principio activo, tiene la misma fuerza terapéutica y por lo tanto nos permite hacer cosas en la administración que luego podemos comprar más cosas. Pero a veces hay medicamentos que los mismos médicos no quieren que se tomen, los genéricos. Porque en el caso mío, yo le hablo de mi marido que es trasplantado y el mismo médico nefrólogo le receta unos medicamentos que después a la hora de ir al médico se lo tengo que exigir porque viene de nefrología pedido, pero que el médico me quiere meter el genérico. Sí, ahora, bueno, yo me imagino que entre lo que le prescribe el nefrólogo y, digamos, el seguimiento con el médico de atención primaria, ¿usted está dejando entender que no le están dando la medicación adecuada a su marido? Que se la han dado, pero es porque yo he ido y he exigido a la médica que me recete el que viene de nefrología, no el que ella vea que es más barato. Bien, pero yo lo que le estoy diciendo es que muchas veces es el mismo medicamento, con nombres diferentes, pero es el mismo principio activo. Lo que pasa es que usted y su marido igual están acostumbrados al primero y les inquieta el cambio, pero normalmente, probablemente el especialista ahí lo que le está es prescribiendo el medicamento que le hace falta, aunque a usted le parezca que es diferente y más barato. Soledad, gracias. Vamos a ir a Córdoba ahora. Juan, adelante. Buenas noches. Señor Bengoa, como asesor del país más poderoso que hay sobre el planeta, ¿le parece justo que un paciente acuda a urgencia le tenga que hacer esperar casi una hora o más mientras el personal sanitario está de paseíto? ¿Esa es la buena sanidad pública que tenemos? ¿De qué país estás hablando, Juan? Asesor de Estados Unidos, evidentemente, ¿no? El señor Obama, de Estados Unidos. Pero yo le hablo de aquí de España. O sea, la pregunta que yo le planteo es aquí en España. Bien. Es posible que usted haya tenido... Un momentito, que el público está disintiendo de ti, Juan, pero a quien le toca responder... Yo ahora le voy a dar un dato que lo voy a dejar conforme. Vale, ahora el doctor Bengoa tiene la palabra. Vale. Bueno, igual has tenido una experiencia que has tenido que esperar más de lo que crees. Yo he estado 3 años de médico de urgencias y te aseguro que si fuera de paseíto la cosa, de hacer paseo, tendríamos muchos más candidatos a querer hacer urgencias. Y te aseguro que ningún médico ni enfermera se apunta rápidamente a eso. Me va a perdonar. En la madrugada del 6 de octubre del año 2007, por 2 veces rellené la hoja de reclamación. Sí. Que sé lo que estoy diciendo. No, yo no estoy diciendo que tú no has tenido una mala experiencia. Puede ocurrir de vez en cuando. Pero en general, en urgencias, hay un sistema de cribaje en el que las cosas más complicadas, un accidente de coche que acaba de ocurrir, las cosas más graves, una persona que se está asfixiando, entran y los médicos y la enfermería pues se tiene que dedicar a otra cosa
no prevista y por lo tanto te hacen esperar. Pero esto te ocurre aquí, en Nueva York, en París y en Oslo, porque eso es el sistema de cribaje de urgencias. También me gustaría indicar que a veces la gente se queja de tener que esperar en el sector público en urgencias y no hace la misma queja cuando tiene que esperar en urgencias del sector privado, cosa que es muy interesante. Entonces, es verdad que debemos ser exigentes. Yo no estoy diciendo que no debemos ser exigentes y obviamente ahí hay que mejorar, pero lo que sí le digo es que las urgencias no van de un paseo porque es un terreno de juego pues muy exigente en todos los sentidos para todos los profesionales hay. Y no es que estoy aquí defendiéndoles, sino es que eso es la realidad. Hay que cribar a la gente y si a usted le tengo que hacer esperar porque me entra otra persona más grave, pues eso es lo que toca. Pero le ocurre eso en la pública y en la privada. Sí. Gracias, Juan. No, que vamos, ¿qué quiere decir? A ver. No, simplemente que en este caso yo le he transportado esta pregunta y ya le he hablado del año 2007, fíjese si han pasado años, ¿no? Evidentemente. Pero en aquella sala de espera de urgencia no estaba ni mi familia ni todos los miembros de mi familia, había más pacientes, o sea, con lo cual. Y los médicos, y me ratifico, no estaban atendiendo a nadie. Que de este tema no interesa hablar, eso es otra historia. Pero que no estaban atendiendo a nadie. Ya le digo que en la misma noche rellené 2 veces las reclamaciones del libro de reclamaciones. Sí, muy bien. Sí. Sería una mala experiencia. Yo solo le puedo por lo que ha dicho el doctor. Yo solo le puedo contestar en general. Yo me limito a preguntarle, ¿no? Yo no puedo saber lo que ha ocurrido esa noche. Muy bien. Gracias, Juan. Gracias. Málaga, a ver, Málaga, María, adelante. Allí tenemos Málaga, doctor. A su derecha está Málaga. Gracias. Allí está Málaga, María. Buenas noches, señor Bengoa. Buenas noches. Vamos a ver. Si se supone que los mejores avances de medicina, los mejores laboratorios y las mejores especialistas están en Estados Unidos, ¿por qué debemos suponer que nuestra sanidad es mejor? Bueno, primero, sobre todo por acceso. Si usted viviera en Estados Unidos, puede que tuviera un seguro, pero no le darían todo lo que le da el sistema nacional en España, y si fuera pobre, no le darían nada. Y eso es lo que quiere corregir precisamente la administración actual, que aquellos pobres sí tengan cobertura, lo que pasó aquí hace muchos años. Entonces, eso ya hace que nuestro sistema sea mejor que aquel, el acceso a todo. Segundo, si usted fuera una mujer, tendría hoy en día más riesgo de que le ocurriera algo bastante negativo en el parto en Estados Unidos más que en España. Si usted tuviera niños que tuviera que vacunar, están mejor vacunados aquí que en Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y sus padres aquí están mejor cuidados que sus padres estarían cuidados en Estados Unidos. ¿Eso qué quiere decir? Que es mejor que usted se quede aquí hasta que el presidente Obama no arregle las cosas. Muchas gracias. Vale. Gracias, María. A ver, Jaén, Dori, vamos a darle la alternativa a Dori, que bienvenida, creo que es la primera vez que vienes, ¿no? Sí. Y además vas a preguntar. Pues adelante, Dori, bienvenida. Yo también es la primera vez. Buenas noches, señor Bengoa. Soy Dori, soy ama de casa y quería hacerle una pregunta muy concreta. Ya ha demostrado usted lo que sabe tanto de la pública como de la privada, en la sanidad me refiero, pero si a usted, a un familiar suyo o a un amigo le detectaran una enfermedad grave, ¿qué le aconsejaría, sinceramente? ¿Sanidad pública o sanidad privada? Si es una cosa... Aplauden y no saben la respuesta. No, aplauden la pregunta, doctor. La pregunta, la acertada la pregunta. Siempre, si es muy grave, a la pública, pero hay que ser justos también, es decir, la privada en España también da servicios de calidad, pero aquellos que han pagado. Por decirlo de una forma muy simple, ya hemos oído varias preguntas, la pública te pide paciencia y la privada te pide dinero, si lo tienes. Si no lo tienes, pública. Si tienes algo muy grave, mejora la pública. Si no es no grave,
también a la pública. Si no es muy grave, también a la pública. Porque en estos momentos la pública en España está en una situación de atender y prestar prácticamente cualquier servicio de una forma muy, muy digna. Obviamente hay que mejorar muchas cosas, pero en general estamos en una situación en la que el sector salud en los últimos 35 o 40 años ha sido pues una cosa que yo he dicho varias veces que hay que mimar, y no hay que permitir que un gobierno, sea del color que sea, desate fuerzas en algo que funciona bien y que a usted le pueda atender una cosa muy grave, un cáncer, una enfermedad cardiovascular, muy bien. Si empezáramos a privatizar, a copagar absolutamente todo y empezamos a introducir mucho desorden en el sistema, es posible que la pública empiece a ser peor, y eso no queremos ninguno. Pero usted ha traído una frase que es del lenguaje coloquial y la vida cotidiana. Si es muy grave, a la pública, que eso es corriente y que se oiga. Pero entonces, si tenemos tanta fe en el sistema público, ¿qué es lo que ha fallado? ¿Que no se puede sostener, no se puede mantener? ¿O qué es lo que pasa para que esté ahora en este debate? El sistema público, en nuestro país. Porque aquí y en cualquier otro país, todo en sanidad es siempre más caro, que sean medicamentos, tecnologías, sueldos, todo sube. Y a un consejero, una consejera, un ministro, una ministra, le dicen, pero hay crisis y ya no puedes subir como están subiendo los precios, sino te quedas con este tope. Por lo tanto, hay que encontrar formas nuevas de administrar lo que tenemos mejor, en lugar de estar siempre pidiendo más, como se ha hecho hasta ahora. Entonces, lo que ha cambiado es que antes subía todo, más pacientes, más tecnología, más medicamentos, y entonces el consejero o consejera de turno lo que hacía es decir, pues necesito más para sanidad, y entonces ponía más personal y tal. Eso se ha acabado, esa ecuación se ha acabado. Entonces ahora hay que hacer realmente más con menos. Eso lo sabemos hacer en el sector público, hay muchas administraciones, entre ellas la de aquí, que está haciendo muchas cosas para hacer muchas cosas con menos dinero, pero es muy difícil, porque es una gestión muchísimo más exigente que la que se ha tenido que hacer en los últimos 30 años. Gracias, Dori. Vamos a Granada. Ya han preguntado las 8 provincias. Empezamos por Granada. A ver, Miguel, tú que has pasado por recientemente. Adelante. Hola, buenas noches, señor Bengoa. Pues yo trabajo dentro del sector del transporte sanitario y luego hablaré con Juan y le rebatiré algunas cositas aparte, porque no todos estamos. Adelante. Y mi pregunta es, ¿qué opinión tiene usted sobre el copago que pretenden hacer, o no sé si están haciendo ya en algunas comunidades, para el traslado de los enfermos crónicos para recibir su tratamiento? O sea, hablemos de oncológicos, dializados. ¿Cree usted que esto es una buena medida para quitar el abuso que yo reconozco que se ha hecho algunas veces de este transporte? ¿O hay otra alternativa, sobre todo para estos enfermos crónicos, que no le suponga gasto aparte? Bien. Hombre, primero en general, sobre todo los copagos, no solo del transporte, sino el de medicamentos o el de servicios, etc. Hay algunos países como Alemania que están quitando copagos porque no han servido para que la gente viniera menos, que es la intención del copago final. Lo que creo que es importante en relación al del transporte sanitario por el que me pregunta es que en general no discriminamos bien como pacientes o con nuestros padres que están enfermos o un familiar entre lo serio a veces y lo no serio. Y entonces, si uno es un paciente, digamos, un enfermo renal que necesita ser transportado 1 o 2 veces a la semana para hacerse una diálisis al hospital, si este paciente dice, bueno, mira, como me han puesto un nuevo copago, mejor nos ahorramos esta semana uno de los 2 viajes y no lo hacemos. Por lo tanto, empieza a ser peligroso introducir copagos en ciertas cosas, porque esa persona probablemente va a empeorar. Y lo que es curioso es que lo que en origen era para hacer las cosas, para ahorrar, sale más caro, porque esa persona, como no va a ir o no va a comprar un medicamento por otro copago o lo que fuera, va a aparecer por urgencias. Si aparece por urgencias, el 50% de la gente en urgencias les ingresamos y eso es cuando nos empiezan a salir caros. Entonces, por hacer algo
digamos, cuesta arriba, de meter un copago al transporte, tenemos que ingresar a esta persona 2 semanas más tarde en estado más grave. Por lo tanto, las cosas estas están relacionadas. No es ni de derechas ni izquierdas decir que no o que sí al copago, es que no está funcionando, porque se está probando en muchos sitios, como se cree que funciona. Y la otra noción que quería decir es que lo que hay detrás de muchas de estas decisiones de copago es que el paciente estorba. Es decir, vuelvo a los paseos. Los pacientes no agarran una ambulancia para irse de paseo, es porque necesitan ir al hospital a hacerse algo. No es un viaje de placer, por lo tanto, hay que crear casi lo contrario, facilidades para que la gente o los use bien, pero que pueda tener ese sistema sin copagos. Eso es muy importante porque nos sale más caro si no. Bueno, gracias, Miguel Ángel. A ver, Huelva, Ana, adelante. Buenas noches. Hablando de la sanidad pública andaluza, ¿qué 3 cosas mejoraría de la sanidad pública andaluza? Un momentito, doctor Bengoa, vamos a hacer muy bien la pregunta y le daremos un tiempo para que lo piense. Estamos en directo, son las 11 menos 22 minutos, hacemos una pausa, volvemos con este asunto y respondiendo a otros temas de actualidad. ¿Es la sanidad pública española mejor o peor que la de otros países europeos? ¿Es más efectivo el modelo público o el privado? El asesor de Obama en la reforma sanitaria de Estados Unidos nos da respuestas en Pido la Palabra. Ya estamos de vuelta en Pido la Palabra, son las 11 menos 8 minutos de la noche y quiero compartir con ustedes un momento de alegría que vivimos en este programa, los que hacemos Pido la Palabra, nuestro público, por supuesto, y quienes nos ven. Porque en el programa del pasado día 21, que fue el último que hicimos, con la presencia del juez Emilio Calatayud, resultó que nos vieron 500.000 de espectadores durante todo el programa, fue la media, 1.600.000 vieron el programa en algún momento y fue el récord de audiencia de nuestro programa, con un 13,4. Esto, gracias a todos ustedes y seguiremos esforzándonos por llegar cada vez a más gente y sobre todo porque todo el mundo pueda pedir la palabra y preguntar, como estaba haciendo Ana ahora, y vamos a continuar con el doctor Rafael Bengoa, que como saben es el asesor de Obama para la reforma sanitaria de Estados Unidos. Ana había preguntado desde Huelva, repite tu pregunta, por favor. ¿Qué 3 cosas mejoraría de la sanidad pública andaluza? Muy bien. Yo creía que tenía bastante con la sanidad vasca, en la que he estado intentando mejorar durante casi 4 años. Creo que mis comentarios de mejora no son solo para Andalucía, son para todas. Incluso se basa en lo que creo que va a estar empezando a pasar en otros países. Quizá la mejor forma de responder es usar un paciente concreto, un paciente crónico con una diabetes, que ya casi un 8 o un 9% de la población española tiene esa enfermedad, pero bueno, hay muchas enfermedades crónicas, hipertensión, enfermedades renales, enfermedades respiratorias, cardiovasculares, etc. Pero solo si cogemos un diabético, lo que todavía no estamos haciendo bien en España, en prácticamente ningún sitio, es adelantarnos a los acontecimientos. Andamos esperando, lo tenemos un poquito como un garaje, esperamos que ese diabético se ponga enfermo y un día viene al hospital y le reparamos. Y bueno, cuando estás reparado te vuelves a casa y más o menos te decimos toma esta medicación, intenta comer así o asado, y eso es insuficiente, porque hay que acordarse de una cosa muy concreta. A cualquier paciente que está aquí, que lo sabe, la media en la que estamos con el sistema de salud en España, cada uno de nosotros al año, son 2 horas. Uno en urgencias, el otro en lo que fuera, 2 horas. La media de todos los españoles. El resto del tiempo, las otras 867 horas del año, esa enfermedad es nuestra. No estamos con el sistema. Y nosotros, como sistema de salud, no estamos ayudando a la gente a gestionar bien su enfermedad cuando no está con nosotros. Entonces, una cosa que yo creo que es muy importante y que vamos a ver mucho es ayudar a la gente, educándole de distintas formas,
a gestionar mejor su enfermedad. Sabemos que la gente que gestiona a sí misma la enfermedad lo hace mejor que cuando dependen de nosotros los médicos o los enfermeros. Y por lo tanto es un movimiento que vamos a ver ocurrir y la gente... La segunda cosa que va a ocurrir para que podamos estar en un modelo más proactivo, que se anticipa a las cosas, es que un enfermero o una enfermera va a estar llamándole a esa persona en casa para decir, oye, ¿cómo te va? Y dice, eso va a ocurrir más y más. Ya empieza, pero va a ocurrir más y más. Que queremos saber lo que te pasa cuando no estás con nosotros, esas 867 horas, 8.600 horas. Entonces, lo que es importante es que luego, cuando sí estás ya con nosotros, que los médicos de atención primaria y de hospital trabajen juntos, porque ahora todavía trabajamos de forma muy fragmentada y ahí hay que mejorar también en muchos. Y por fin hacer que ya lleguemos al siglo donde estamos y que estamos en un mundo tecnológico, como podemos ver. Podemos pedir una pizza a las 2 de la mañana o podemos hacer el check-in de un avión a las 3 de la mañana, pero vosotros no tenéis acceso a vuestra historia clínica a las 3 de la mañana. Entonces es un poco raro que la revolución digital no haya llegado al sector de la salud. Andalucía y muchos otros están acelerando el paso para que esa revolución digital se adecúe al siglo donde estamos. Entonces yo creo que esas 3 o 4 cosas son las que tenemos que hacer todos, aquí y fuera. Vale, muy bien, muchas Gracias, Ana. Pero ya que Ana preguntaba por la sanidad andaluza, díganos usted en qué lugar está en qué lugar pondría a la sanidad andaluza con respecto a otras comunidades en nuestro país. Es que no existe, no estoy evitando la pregunta por compañerismo o no compañerismo con la consejera aquí, simplemente es que los rankings de quién es primero en el mundo, no solo en España, qué comunidad autónoma, depende de cómo midamos. En unas cosas, Andalucía, por ejemplo, en prescripción electrónica está por delante de todo el mundo, está por delante de todo el mundo en España y de otros países haciendo cosas en los procesos asistenciales en los hospitales, está haciendo un trabajo muy interesante aquí en el Virgen de Rocío con el doctor Ollero y otros de integrar la atención primaria y hospitalaria, de las que estamos aprendiendo todos en el resto de España. En otras comunidades autónomas pues puede que estén avanzados en otras cosas, pero no hay nadie en primera división en todo. Hay uno que está en primera división en algunas cosas y en tercera en otra. Pero no estoy evitando la pregunta, bueno, simplemente que esos rankings no nos sirven para mucho. Bien, pues gracias en cualquier caso, doctor. Ha llegado el momento de ver qué dicen las redes sociales, gracias a Mar Barrera, que nos trae lo que está pasando ahí. Hola, Mar. Hola. Bienvenida. Gracias. Muy buenas noches, señor Bengoa. Siempre le pedimos a nuestros amigos de las redes que nos envíen frases célebres que ilustren el debate. Nuestro amigo Isidro Rodríguez nos ha enviado una de Schopenhauer que dice así: la salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada. Los seguidores de Pido la Palabra en Internet les parece muy grave las situaciones que se están dando en torno a la sanidad. Casi todo el mundo opina que hay que defender la sanidad pública usando la sanidad pública. De todas las preguntas que nos han llegado, hemos seleccionado 3. La primera: si asesorara a Rajoy para recuperar la sanidad de la economía española, ¿qué 3 remedios le daría? Pues los que acabo de mencionar en relación a Andalucía, es decir, esta posibilidad de encontrar soluciones que no son el copago y la privatización. Tenemos otras soluciones que además consiguen ahorros y mejoran la calidad de cuidados. Más proactividad en la gestión de los enfermos, digitalizar la sanidad rápidamente para que entremos en este siglo y integrar rápidamente la atención primaria y la atención hospitalaria. Los médicos y la enfermería del país saben que ya no van a seguir las cosas como antes y muchos sabemos que están listos para también ya
darle el vuelco a la sanidad pública que le hace falta para ser completamente sostenible. Sabemos que lo podemos hacer sostenible, lo que pasa es que se han ido a buscar varitas mágicas artificiales en otro sitio. Le pido que nos conteste con la brevedad que se escribe en Twitter. Segunda pregunta, ¿por qué la administración pública se ocupa tan poco de las enfermedades raras? Pues no es cierto, la administración pública se está ocupando mucho. Enfermedades raras son prácticamente 8.000 enfermedades raras. Enfermedades raras, para aquellos que no sepan, son unas que tienen muy pocos pacientes de esa enfermedad y se han reagrupado en grupos, en una especie de federación, para defender más sus derechos. Y yo creo que en investigación en España, en algunas de esas enfermedades raras, somos punteros en el mundo. Por lo tanto, ese dinero también es público y yo creo que estamos en una situación relativamente digna en relación a las enfermedades raras. Y tercera, ¿cómo nos ven en este momento en Estados Unidos después de todos los casos de corrupción? Eso no lo sé, no les he preguntado. No me atrevo a decir cómo los americanos ven a España. Yo creo que nos siguen viendo como gente que va a los toros y que baila flamenco y este tipo de cosas. Y no creo que andan tanto en las cosas igual más profundas que eso. Ahora está claro, obviamente, que la marca España está empezando a estar afectada por una cosa u otra, pero allí también tienen sus cosas. Muchas gracias. Gracias, Mar. Y precisamente para hablar de temas de justicia hemos invitado hoy en Pido la Palabra a la fiscal contra la violencia machista, Gracia Rodríguez. Por favor. Bienvenida. Hola. Me presento al doctor Rafael Bengoa. Muy bien. Encantado. Bien, ¿se ha sentido a gusto? Yo muy bien, me quedo, me voy. No, pero un momentito. Cuando vea a Obama, dele recuerdos de nuestra parte. De acuerdo, de acuerdo. Le diré que estaba en Pido la Palabra y que venga. Muy bien. A ver si no hace caso. Adiós.